Saben, amigos, es posible que usted se haya encontrado con personas que tengan cambios de humor drástico muy frecuente o que repitan una conducta que ante los ojos común no sea algo adecuado, algo normal. Personas que usted considere que son obsesivos, compulsivos, entre otras cosas. Bueno, pues es posible que esa persona tenga un trastorno de personalidad. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy, trastorno de la personalidad. Así es, Marisol. Y la verdad que la enfermedad, el pecado, en cada cosa tiene su consecuencia, su secuela, su flagelo. Tenemos uñas, de las uñas nos enfermamos. Tenemos ojos, de los ojos nos enfermamos. Tenemos personalidad, pues también de la personalidad nos enfermamos. Es lamentable, es trágico, pero es así. Para mí las enfermedades peores son las enfermedades mentales, en el sentido de que son como enfermedades tabú, que la gente hasta tiene miedo, se limita de ir a un médico porque cree que lo van a tildar, de que está loco, pero hay que ponerle también atención a esas enfermedades. Entonces tendríamos que ver en primer lugar qué es la personalidad. Exactamente, yo traje por ahí un material de apoyo, de soporte, para que nuestros queridos televidentes pues les sea más sencillo. Ahí está con las dos caretas del cine, identificando los trastornos de la personalidad, porque es así, la personalidad es esa careta, esos rasgos, esas cualidades que yo tengo como persona, que me identifican. Mira, ahí está la definición. Es un conjunto de rasgos emocionales y de conductas que caracterizan a las personas y que de hecho pueden ser relativamente estables y predecibles. ¿Cómo predecibles? Bueno, si yo tengo un contacto siempre contigo, yo sé qué esperar de ti. Claro, sé cómo yo voy a actuar. Exactamente. ¿Cuál es mi reacción? Sí, de hecho, conocemos tanto a las personas que a veces, si es muy sangrona, decimos, ay no, ve tú a decirlo, porque yo sé lo que viene por ahí. Y si es muy amorosa, pero generalmente los rasgos de personalidad, Marisol, son predecibles, porque convives con esa persona y aprendes de esa persona y ya sabes qué esperar. Ya, ok. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad? Vamos a ver. Exactamente, ahora vamos a definir qué es un trastorno de la personalidad, ya que definimos personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón rígido y permanente del comportamiento del individuo que le genera malestar o dificultades en sus relaciones y en su entorno. Esta parte aquí hay que subrayar, donde dice un patrón rígido y permanente. Generalmente, como seres humanos, somos flexibles ante diferentes situaciones, pero una persona que tenga un problema en su personalidad no es flexible. Esa persona actúa así buscando su propio bien, porque tiene una enfermedad en su comportamiento. Ahí es donde entra la diferencia de algunos rasgos malos que uno puede tener en su personalidad. Hay gente que tienen de cada trastorno un poquito, pero no es lo mismo que sufrir de la patología en sí, porque es algo que no se puede controlar. Solamente buscando ayuda, usted va a poder controlar esos rasgos que van a tomar posesión de usted y lo van a controlar. Generalmente, Marisol, los trastornos de la personalidad se desarrollan en la juventud o en la adultez temprana, al principio de la vida adulta. Ahí tú vas a desarrollar esos rasgos fuertes de personalidad que obviamente tu familia y tú mismo te vas a dar cuenta que no lo vas a poder controlar, que incluso determinan tu estilo de vida, que ellos te usan a ti y no tú usarlos a ellos. Pero por lo general las personas con trastorno, o sea, ven fantasmas, pero son cosas irreales. Porque eso por ya ejemplo, es esquizofrenia, que entra, si la esquizofrenia entra, hay unos trastornos, que está el esquizoide y el esquizotípico, que se parecen mucho a una esquizofrenia, pero ya no, la esquizofrenia es algo estructural
es algo que tú puedes a través de una imagen diagnosticarla, porque es una enfermedad ya aparte, pero sí tienen rasgos fuertes cada uno de estos trastornos de la personalidad, que en realidad le decimos trastornos, pero son personalidades. Diferentes Sí, personalidades. bastante típicas, pero son personalidades fuertes que tienen rasgos en comunes y parecidos que un psiquiatra te lo puede diagnosticar inmediatamente. Yeah. Quizás a uno se le haga un poco difícil diagnosticarlo, a usted mismo como paciente, porque puede creer que tiene más de una cosa, pero un psiquiatra se lo puede diagnosticar, y no solo eso, sino que la puede tratar efectivamente. Así que es interesante ver en cuál de esos planos usted cae. Ojalá que no, ¿verdad? Pero si usted siente, sí, si usted siente que tiene algún problema, que algo no anda bien con usted y con su personalidad, entonces usted puede tratar de ver por dónde encaja ahí para que comience a actuar inmediatamente. ¿Y las causas entonces que provocan los trastornos de personalidad? Sí, generalmente se engloban en dos tipos de causas. Están las hereditarias, los genes, y el entorno. Hay que tomar en cuenta que la personalidad se forma durante la infancia, y en ella inciden estos dos elementos que te dije anteriormente. Están los genes, que viene determinado por la herencia, ya si, por ejemplo, algún familiar tuyo sufrió de algún trastorno, no solamente de la personalidad, sino cualquier trastorno mental, tienes más probabilidad de sufrir de uno de esos trastornos. Y también está el ambiente familiar, Marisol, que es bastante determinante, porque nosotros como seres humanos nacemos perfectos, pero nos moldeamos de acuerdo al ambiente en donde estemos. Exactamente. Una familia con disfuncionalidad, disfuncional, ¿verdad? Una familia con mucha violencia, con malos tratos, una familia que está rota, pues es también un factor para que pueda desarrollar algún trastorno de la personalidad. Y aún así, dentro de esos mismos miembros, o sea, dentro de los miembros de una misma familia, unos pueden desarrollarlo y otros no. Sí, claro, porque es como una unión, es una liga de las dos cosas. Está el componente hereditario, pero también está el componente ambiental, que si los dos están averiados, pues hay un problema serio, porque es muy probable que termine usted sufriendo de uno de estos trastornos. ¿Qué factores aceleran entonces estas condiciones? Sí, va muy de la mano con las causas. Los factores de riesgo son aquellos puntos que, si son positivos en tu vida, pueden acelerar la aparición. Por ejemplo, aquí vemos al menos 4 factores. Si tú perteneces a una familia que algún familiar de ellos tenga algún trastorno de la personalidad u otra enfermedad mental, pues debes abrir bien los ojos, porque ya ahí hay un factor de riesgo para que se desarrolle una enfermedad mental o un trastorno de estas personalidades. Otro puede ser también la vida familiar abusiva, inestable o caótica durante la niñez. Un diagnóstico de trastorno de la conducta en la niñez. Por ejemplo, niños hiperactivos son diagnosticados déficit de atención. Niños que bueno, tú como maestra puedes ver que ya desde edades tempranas vienen como presentando problemas para poder atender bien, vienen presentando problemas son antisociales, aislamiento, no son normales, porque la personalidad es lo que hace que tú formes parte de la normalidad. Tú puedes identificar a una persona normal, tendrá por ejemplo sus mañas, sus rasgos, pero si sale ya del patrón de la normalidad, pues tú puedes ya decir, mira, esta persona es ansiosa, esta persona es muy tímida, es muy dependiente, esta persona no puede hacer nada si no es con la ayuda de otros. Uno mismo ya va poniéndole nombres a tipos de personalidades. Hay más factores de riesgo, también están las variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Esto aquí ya un poco más profundo, porque hay una base biológica. Como te dije ahorita, los genes intervienen, factor herencia. Lamentablemente el cerebro humano es muy complejo. Todavía es muy poco lo que sabemos en sí de tantas conexiones, de tanta, óyeme, esa
divina arquitectura que Dios hizo en el cerebro humano. Exactamente, y jamás el hombre va a descubrir por completo, No. porque eso es hecho por alguien que... Sí, nosotros sabemos Wow. pinceladas, y no nos sorprendamos que un día de esto descubramos que eso que sabíamos y pensábamos que era así, ya no lo es, porque somos seres humanos y somos muy limitados. Pero la cuestión es que si hay un cambio en la estructura del cerebro, normalmente debería tener sus lóbulos, sus hemisferios y otras muchísimas estructuras que presenta el cerebro, normalmente puestas donde deben ir. Ahora, si sale alguna deformidad, qué sé yo, en el cuerpo calloso, en algún rodete de esos, que tú lo veas anormal, ya eso te puede decir a ti que puede ser un factor de riesgo para que ese niño en la adultez pueda presentar algún trastorno de la personalidad. Hay que tener ojo con esto, porque es muy probable que si está trastornada la estructura biológica, pueda también somatizarse y trastornarse de enfermedad. O sea, el cerebro no está como debe estar, pues puede ser que en un futuro presente alguna enfermedad. Ya. Vamos a ver entonces esos factores, cómo se clasifican. Bueno, los factores en trastorno de la personalidad tienen una clasificación un poquito intrincada, y es de acuerdo a los rasgos que presenta. Hay 3 tipos de trastornos de la personalidad. Se dice tipo A, tipo B y tipo C, y cada uno de ellos tiene su enfermedad, ahí su trastorno. El tipo A son sujetos un poco raros y excéntricos, tienen eso de peculiar, que son sujetos que como que sobresalen, no son igual que la media, porque sus características son demasiado obvias. Por ejemplo, está Muy ahí sobresaliente. sí, está el paranoico, una persona que lo podemos de una vez poner su característica aún de lejos, una persona paranoide. Pero vamos a ir solamente mencionándolos porque vamos a entrarnos de lleno, en realidad, más adelante, a definir cada una de ellas, que ahí es donde está el asunto, el sabor del asunto, saber identificarlo. Entonces también está dentro del tipo A el esquizoide y el esquizotípico, que aunque suenen iguales, son muy parecidos, pero tienen sus rasgos bien aparte. En la personalidad tipo B son personas dramáticas, emotivas e inestables. Ahí están los antisociales, que en realidad no, a veces por estar utilizando palabras normalmente, que tú eres antisocial, a veces no sabemos ni lo que le decimos. estamos diciendo a las personas. Exactamente, porque como te dije anteriormente, tenemos algunos rasgos de esas personalidades, pero no como en realidad es cuando tú la diagnosticas, porque esa personalidad te consume, te controla, pero nosotros no podemos controlar. Si tengo un rasgo de ser paranoica, yo puedo controlarlo en mi cabalidad, ¿tú entiendes? Pero esa persona ya tiene que buscar ayuda porque esos trastornos controlan. Entonces, como te decía, en esos rasgos de esas personas están los antisociales. Hay otro que es limítrofe, borderline, se llama esta enfermedad, trastorno de la personalidad limítrofe, los histriónicos y los narcisistas. Y de tipo C son personas ansiosas o muy temerosas, están los dependientes, trastorno por evitación y obsesivo compulsivo, donde el temor es que invade y paraliza a esas personas. Bueno, pues entonces vamos a hablar de cada uno de ellos de manera más amplia, más detallada. Sí, en realidad eso a mí me apasiona la psiquiatría. A mí me apasiona ver cómo en un punto determinado el ser humano puede como cambiar tanto. La mente es muy compleja y solo Dios sabe los detalles por los que debe pasar una persona para llegar a presentar alguna enfermedad mental. Como te dije, hay mucho tabú en relación a las enfermedades mentales. Las personas no quieren que se le diagnostiquen porque creen que lo van a tildar. Pero eso es ignorancia, Marisol, porque nadie anda queriendo enfermarse. Nadie anda queriendo sufrir de depresión, de esquizofrenia. Son enfermedades estructurales, como puede ser una gripe,
como puede ser algún cáncer. Es una enfermedad y como tal hay que atenderla. Y yo diría que con más urgencia que cualquier otra, porque las enfermedades mentales te inhabilitan, te sacan toda la esencia, no te permiten disfrutar, aunque aparentemente te veas bien, estés completo, estés enterito, pero la enfermedad mental no te deja avanzar y es, la verdad, es muy terrible lo que hace la enfermedad mental, no solamente en la persona, sino en la familia. Daña a todo el mundo, a todo el que está cerca. Vamos entonces a ver cada uno de estos trastornos por separado. Vamos a comenzar con la paranoide. Ajá, el trastorno paranoide de la personalidad. Mire cómo está ese señor ahí, abrechando, como le dice el buen dominicano. Está brechando. ¿Por qué? Porque estas personas siempre creen que lo andan persiguiendo, que todo el mundo gira alrededor de ellos. Si ven a dos hablando por allá, ya es de él que están hablando. Siente que hasta la sombra lo está persiguiendo, hasta su propia sombra. O sea, es algo patológico. Tienen ciertas características. Por ejemplo, si yo soy una persona paranoica, desconfío y sospecho de los demás. Hasta que no se demuestre lo contrario, Marisol, todo el mundo es sospechoso. ¿De qué? Bueno, de conspirar contra esa persona, y esa persona incluso se cuida de hablar porque creen que lo que va a hablar lo van a usar en su contra. O sea, es todo un personaje en realidad. Si yo soy paranoico, creo que los demás intentan dañarme o engañarme. Sospecho de la lealtad o la fidelidad de los demás. Percibo insultos en todo lo que me dicen. Óigame, a veces hay gente así. Qué profundo. Sí, en todo lo que te dicen, tú percibes que te están insultando. Eso es como quien dice, buscarle lo peor a las cosas. El que es paranoico le busca lo peor. De hecho, utilizamos mucho ese término. Bueno, acá tú eres paranoico. O sea, que tú crees que todo el mundo está detrás de ti, que el universo gira en torno a ti. Pues déjame decirte que nosotros utilizamos mucho eso, pero en realidad existe una enfermedad, que es el trastorno de la personalidad paranoide. Entonces también hay otros rasgos que son bien peculiares, vamos a seguir viendo aquí, aparte de esos que mencioné, hay otros rasgos. El paranoico también cree que su familia, que su esposo o su esposa siempre le es infiel. En la última parte aparece ahí. Sospecho constantemente que mi pareja me es infiel, aunque esa persona le demuestre, no. Él lo sospecha, porque la cuestión es siempre andar buscando la quinta pata, andar buscando lo que no se ha perdido. Hay otras características, para que la pongan en pantalla ahí, de una persona que sufre de este trastorno. Estaba más atrás, ahí vimos 3 más, si le pueden dar, porque es importante que podamos reconocer esto. Reacciono hostilmente con los insultos o los desaires. No tengo control y reacciono de manera hostil cuando alguien me insulta. Tiendo a guardar mucho rencor. Una persona paranoica guarda mucho rencor. Ojo con esto. A veces es un poco difícil identificar si yo padezco de algo, de alguno de esos trastornos, pero sí, el médico lo puede, el psiquiatra inmediatamente te diagnostica, porque ya ha estado muy empapado con esos trastornos. Pero si es algo que tú sientes que no te deja avanzar, que no te deja respirar, que te dejas manipular por tu personalidad, debes buscar ayuda. Entonces, eso es en cuanto al paranoico, que no descansa creyendo que lo persiguen. Hay otro trastorno que queremos avanzar, el trastorno esquizoide. Vamos a ver qué nos tiene ese trastorno. Si yo soy una persona esquizoide, mire esa imagen, que quiero estar ante el mundo así, con mi cara tapada, quiero estar, no ser susceptible al mundo, sino que quiero poner una raya entre el mundo y yo. Quiero protegerme, aunque tenga la cara así, descubierta frente al mundo. Mi personalidad en realidad es la que tiene las 2 manos tapando mi esencia, tapándome a mí. Siguiente, si soy una persona esquizoide, no tengo interés en las relaciones sociales o personales. Simplemente no me interesa. Simplemente no encuentro placer en tener amigos.
simplemente me aíslo socialmente porque lo que a otra persona normal le da alegría, le da placer compartir, charlar, hablar de cualquier trivialidad, como dos buenas amigas que se reúnen a hablar de cualquier cosa, por simple que sea. El que tiene un trastorno esquizoide no le interesan esas cosas. Generalmente son personas un poco aisladas, no le interesan. Prefiero la soledad, 1000 veces la soledad, dicen ellos, porque le causa mucho estrés relacionarse con las demás personas. Otra parte ahí dice, no demuestro mucho las emociones. Por más que quiera, como que no puede demostrar las emociones, no le sale tan fácil. Es como que se guardan todo. Sí, se lo guardan por el mismo desinterés que tienen de hacer amistades. No muestran porque si yo no quiero tener amigos, sí, para que te demuestro mi aprecio, si no me interesa. En realidad es algo bien feo por un lado, porque ¿qué sería uno sin los amigos, sin esos momentos que uno comparte? Para esa persona, aunque no le genere el mínimo interés, ellos lo sufren, porque ven que normalmente otro puede tener esa libertad, pero ellos no. Otra es que soy incapaz de disfrutar la mayoría de las actividades. Son gente como dice, gente aguada, que va a las fiestas, va a los sitios y siempre está ahí, tranquilo, solo, aunque no lo confundas con el que usa WhatsApp, que va a las fiestas y ya está solo ahí hablando con... Ya es ¿Y ese qué tiene? ¿Trastorno de la personalidad? No, ese tiene un WhatsApp en la mano. Y está chateando. Sí, que a veces nos convertimos porque nos convertimos en antisociales si no nos damos cuenta. Así que ya tú sabes. Hay otra información que tenemos por ahí. Tengo poca intuición. ¿Cómo así? Tengo poca intuición. Que se dan momentos y situaciones en las que no se necesita hablar para entender las cosas. Como dice que el buen entendedor, pocas palabras bastan. A esa persona como que no son muy intuitivas, no le ponen mucha atención a los pequeños detalles y se le pasa como muy por encima muchos detallitos que ellos ni siquiera hacen el mínimo esfuerzo por entender, porque no tienen esa parte bien desarrollada, la parte de la intuición. Aparento ser distante o indiferente, esa parte de aparento ser distante o indiferente, eso es como un grito desesperado, porque esas personas necesito ayuda. Sí, aparentan ser, pero en el fondo quisieran ser diferentes, pero ahí es donde entra que el trastorno de la personalidad te domina. Tú haces un esfuerzo, pero por más esfuerzo que hagas, terminas sin tener muchos amigos. ¿Por qué? Bueno, porque tu personalidad te atrapa y te impide. Bueno, vamos a seguir. Está la última, dice, tengo poco o nulo interés en las relaciones sexuales. Ese es un problema ahí, porque generalmente cuando te casas, como dijimos anteriormente, estos trastornos se presentan en la adolescencia y en la vida adulta temprana. Muchas personas no lo padecen cuando se casan. Luego que se casan, vienen todos estos desafíos, no tiene placer en las relaciones sexuales, entonces siente que hay un problema y se queda estancado ahí, pero no se dan cuenta que es que tienen un trastorno de la personalidad. Entonces hay que buscar ayuda porque esas personas no disfrutan las relaciones sexuales. Así que tuviste todas las características en común, son personas, el trastorno esquizoide, que no le interesan nada de lo trivial, no le interesan las actividades, no le interesan los amigos, no le interesa nada. En medicina se le llama a ese término anedonia, que no tienen deseos de hacer nada. Parecido mucho a la depresión. Veamos entonces ahora lo que es el antisocial. Bueno, hay uno, acuérdate que va muy de la mano con el esquizoide, que es el esquizotípico. Mira ese esquizotípico. Vamos a ver cuáles son las características del esquizotípico. Okay. Me visto, pienso, creo, hablo y me comporto de forma peculiar. Se viste de manera peculiar. Oh, pero qué extraño, mira cómo se viste esa persona. Tienen ciertos gustos, tienen ciertos rasgos, hablan incluso de forma diferente.
algo extraño, pero esa es su forma de ser, se visten de esa forma y cada persona desarrolla su patrón diferente. No es que uno se vistan de negro y todos se quieran vestir de negro, no. Cada quien tiene sus gustos, pero uno lo sabe identificar por la manera en que lo repiten. Otra cosa es, tengo percepciones extrañas, oigo que dicen mi nombre. Ahí ya se involucran los sentidos. Ahí se involucran los sentidos en el esquizotípico, muy parecido a la esquizofrenia. Porque ahí pueden ver, aparte de ya los trastornos de la personalidad, ahora pueden ver personas, pueden escuchar voces que le están llamando, que le están diciendo su nombre. Ya es un poquito más profundo ahí, muy parecido a la esquizofrenia. Hay otras características. Si tengo ese trastorno, me cuesta expresarme también, me cuesta mucho decir lo que en realidad siento o lo que estoy viviendo. Y me da ansiedad estar entre la gente. Otra característica para poder ganar tiempo, porque son bastantes, son 10 en realidad, se clasifican dependiendo de los rasgos de características. Aquí está otra característica, tengo pensamientos mágicos. Esta es un poquito más seria porque de por sí presentan rasgos extraños, pero aquí presentan otros más peculiares y más estrambóticos, podríamos decir. Tienen un pensamiento mágico. ¿Cómo pensamiento mágico? Que creen que pueden manipular los objetos con el pensamiento. Mire, ese señor tiene una cuchara y él cree que lo puede manipular. Incluso sus ojos pueden engañarlo y pensar que la está viendo así torcida. Es parte de los rasgos que tienen. Caramba. De que el cerebro exactamente le hace pensar. Otra cosa es que creo que determinados incidentes y acontecimientos casuales tienen mensajes ocultos, exclusivos para los demás. Cosas que pasen al azar, yo creo que le ocurrieron porque tiene un mensaje para ti. Eso que te ocurrió, de que te cogió lo tarde para ir al trabajo, de que te pasó algo en el camino, es un mensaje que tiene para ti. Eso es algo más que va, como que no se es sale de lo algo normal. común, no es algo común. No es algo común, exactamente. Entonces, esos son los 3 primeros que caen en la clasificación tipo A de los trastornos de la personalidad. Hay otra clasificación que es la tipo B, es los individuos con trastorno antisocial. Vamos a ver qué pasa con una persona que sea antisocial. Me da lo mismo las necesidades o sentimientos de los demás. Generalmente los seres humanos, por egoístas que seamos, Marisol, nos preocupamos por el otro, nos preocupamos por nuestro hermano, a veces por molestoso que sea, por nuestra hermana, por molestosa que sea, como que nos preocupamos. Las personas antisociales no se preocupan mucho por nadie, lamentablemente, porque no hacen mucha empatía. Como les gusta su soledad y no, algo profundo, como no sacan ningún beneficio de la interacción con otra persona, pues lo cogen muy calmadamente, ya que disfrutan de su soledad. Entonces no se preocupa mucho por los demás. Vamos a ver otra característica. Miento, robo, pongo apodos a la gente y entre otras fechorías. Esas personas con trastorno de antisociales incurren mucho en delitos, incurren mucho. De hecho, muchas personas criminales han sido diagnosticados en algún punto, muchos de ellos han sido diagnosticados con un trastorno. Tienden mucho como a ser impetuosos, a ser temerarios, pero es por un trastorno, ya por un problema psiquiátrico que escapa a la realidad. Otra característica vemos ahí, tengo problemas legales recurrentemente, no respeto los derechos de los demás, me comporto de forma agresiva. Si todo eso usted siente que le pasa a usted y que usted le preocupa por lo que está pasando, pues hay que buscar ayuda, Marisol, porque enumeramos cada una de esas características, pero son preocupantes, y más para el que la está viviendo. Claro. Y para los familiares.
Porque es una persona que no es feliz tampoco. No, no es feliz, no es productiva tampoco socialmente. Todas esas personas con trastorno en su carácter, en su personalidad, no pueden servir a la sociedad de forma eficaz, no pueden desarrollarse con normalidad, así que es importante detectarlo. No me importa mi seguridad ni la de los demás. Oye, eso es importante ahí. ¿Cómo que no le importa la seguridad? No, porque es temerario, porque tiene un factor que le provoca ser así, que no le da miedo nada, no tiene ninguna expectativa de la vida, no tiene nada que le ayude a cuidarse, porque tampoco tiene ningunos planes de nada, así que no le da miedo nada. Soy impulsivo, no piensa mucho las cosas, soy irresponsable, no sufro de remordimiento. Esto hay que ver, ¿cómo así? Que no sufre de remordimiento. Si hace algo malo, no se remuerde. Entonces es un problema, porque algún remordimiento cuando hacemos alguna fechoría nos da en el corazón, pero estas personas no sienten algún remordimiento, no sienten nada, y por ahí deben tomar, porque en realidad esto es un factor alarmante. Cuando uno hace algo malo, pues debe darse cuenta que hizo algo malo, debe sentir algún grado de conciencia, algún grado de remordimiento, y esto no sucede con las personas que padecen este comportamiento antisocial. Ya. Continuamos entonces, vamos a ver el otro comportamiento. Sí, rápidamente, vamos a ver este borderline y así nos quedamos a la mitad para poder respirar, ¿verdad? Con el borderline. Vamos a ver este tan peculiar, este trastorno. Siguiente. Mira, las personas con el trastorno borderline, que significa al límite, son muy arriesgados. La imagen, dice, mi imagen personal es inestable o frágil. Son personas que se ven como tan frágiles, personas que no son fuertes, personas que cualquiera tiene miedo. Mira, ay, no le diga eso, esa persona es muy sensible, se ve muy frágil. Uno percibe las personas así. No le puede dar responsabilidades. Ajá, no se le puede dar responsabilidades. Ellos mismos te dicen, desde pequeño él ha sido así como tan delicado que uno no puede hablarle porque o rompe en llanto o se vuelve enemigo, algo le pasa. Entonces a esa persona así se identifican fácil. La siguiente, por ejemplo, dice, mis relaciones son inestables e intensas. ¿Qué significa eso? Que pueden tener un amigo, pero es bien inestable, no son amigos duraderos. También con un novio. Las relaciones son superficiales, no duran mucho, no hay mucho compromiso. Al ser un poco irresponsable y no tener ese control de la responsabilidad, no dura mucho las relaciones. Siguiente. Vamos a ver entonces la siguiente, por razones de tiempo, histriónico. Veamos entonces. Ok, trastorno histriónico, ahí está. Dale al siguiente para que podamos ver bien. En el trastorno histriónico, busco constantemente llamar la atención. Es una persona que le gusta que todo el mundo esté viéndolo y hace cosas exageradas para llamar la atención. Soy excesivamente provocativo en el plano sexual con el objetivo de captar la atención. Me dejo influenciar fácilmente. Una persona que al gustarle tanto llamar la atención del otro, como que tiene un desequilibrio en cuestión de que a las personas como que le dan lo que quieren. Si soy inestable en el hecho de que me junto con personas fuertes, pues quiero ser fuerte. Me junto con personas débiles, pues quiero ser débil. Todo para empatizar y ganarme el cariño del otro. Son camaleones, son irresponsables, le gusta llamar la atención y por eso cambian. Ya, veamos entonces, porque por razones de tiempo, sí, por razones de vamos tiempo entonces para que nos dé los consejos finales, porque en otra ocasión continuaremos entonces tratando el tema del trastorno de la personalidad. Ustedes saben que
el tiempo es implacable. Así es. Bueno, pues este primer grupo tienen rasgos fuertes. Los rasgos son bien ansiosos, bien impulsivos, no buscan su propio bien, buscan satisfacerse ellos sin importarle los demás. Así que esas son las características de este primer grupo que vimos. Ya hemos estado hablando acerca del trastorno de la personalidad. ¿Qué recomendarle entonces al público que nos ve en cuanto al trastorno de la personalidad? ¿Qué recomendarle a nuestro público? Bueno, que busquen ayuda. Lo primero es eso, es una enfermedad como tal y hay que buscar ayuda. Hay que ir al psiquiatra para que él identifique, y la ayuda más fuerte es Jesús. Dice ahí: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén, amén. Entonces hemos llegado al final. Será hasta una próxima entrega de su espacio La Esperanza es Jesús. Hasta la próxima.